A través de este canal en YouTube Trineuma Redes, queremos compartir también de libros que cambian vidas. Y uno de ellos es acerca de la vida de Newton Zen o Watchman, escrita por A. E. Kirchner. Este varón de Dios, llamado en medio de la China para llevar el mensaje del Señor entre jóvenes, entre universitarios, el impactar corazones, el poder releer la historia, releer la Biblia y poder encontrar en ella principios prácticos de la vida y de la fe, de cómo vivir una vida de un servicio de todos los santos, no un servicio profesional, sino cómo Dios levantaba a aquellos hombres y mujeres dotados por los dones que Dios había entregado a la iglesia, pero en sí enfocándose de que cada creyente debía cumplir una función dentro de la vida de cuerpo, como la mesa, la cena del Señor, tenía su importancia y su relevancia en el entendimiento tanto de la vida de acercamiento al Señor, en esa entrega que el Señor hizo ese cuerpo y esa sangre, como también la importancia de la vida comunitaria, de la vida de amarse los unos a los otros. Dios impactó a través de él a China y a muchos otros lugares. Muchos siervos de Dios también compartieron junto con él vivencias y experiencias, algunos en lo que es el norte de Europa, y también sus enseñanzas llegaron a países como Chile, donde grupos de jóvenes en la universidad, un ejemplo es Temuco, fueron profundamente conmovidos con sus enseñanzas y fueron movidos en valentía a poder mostrar estos principios que se encuentran en la palabra de Dios en su comunidad, en su sociedad y también en congregaciones cristianas. Muchos mitos también se levantaron en torno a este varón de Dios, motivo por el cual este escritor fue animado a poder estudiar la historia y compartirla en un libro. Dice así: la vida de Newton Zen. A finales de la década de los 50, el mundo occidental comenzó a conocer a Newton Zen, Watchman, por sus escritos. Desde aquella fecha, para muchos ha llegado a ser un símbolo de lealtad a Cristo bajo una fuerte presión totalitaria. Sin embargo, se ha dado a conocer muy poco de su historia. La razón, en parte, es que sus amigos comprendieron la necesidad de que el mensaje de sus libros se difundiera libre de sensacionalismo, pero además porque temían posibles represalias contra él y otros líderes cristianos contemporáneos en China. Surgió entonces, lamentablemente, una mitología de supuestas torturas y mutilaciones y de epístolas carcelarias, que eran enviadas al exterior secretamente por carceleros convertidos. Se decía que al ser estos ejecutados eran reemplazados por otros que a su vez se convertían y difundían sus mensajes. No fue así. La verdad es que desde su encarcelamiento en 1952 solo se recibieron una o dos cartas de agradecimiento. Un misionero que conoció a Toussaint íntimamente, al comentar esta biografía dice: aquí está la verdad, investigada meticulosamente y escrita con maestría. Es más grande que los mitos y satisface más que las leyendas. Esta conmovedora historia resalta la personalidad de Ñu como pionero espiritual, y el resto de su peregrinaje constituye una gran contribución a los anales de la fe cristiana. Vamos también a ver parte de la introducción. En cada periodo de la historia de la humanidad han surgido hombres y mujeres de cualidades de carácter e intelecto excepcionales, que han sido reconocidos como líderes. Todas estas personalidades llegaron a influenciar profundamente a sus contemporáneos
y sus convicciones han alterado el curso de la historia. Fueron hombres y mujeres de destino. Lo mismo ocurrió en la historia sagrada. Abraham fue el fundador de Israel. Moisés moldeó una comunidad de esclavos hebreos en una nación potencialmente grande. David, a pesar de su origen humilde, vino a ser el rey de Israel y de Judá. Conociendo nuestras imperfecciones, lo que es más nos alienta es la honestidad de los historiadores sagrados a describir la vida y obra de sus héroes. Moisés no fue siempre manso y aun cuando había aprendido la mansedumbre por su ímpetu, perdió el derecho de introducir a su pueblo en la tierra prometida. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cuando estaba en el momento de mayor poderío, cayó en la bajeza moral más profunda y originó una serie de sucesos trágicos que afectaron a su familia y a toda la nación. La historia de la iglesia cristiana se encuentra jalonada por los hombres de destino, tales como Pablo, Agustín, Francisco de Asís, Lutero, Calvino, Javier, Knox, Wesley, Zinzendorf, Livingstone, Carey, Hudson Taylor, C.T. Stuck, pero ninguno que haya leído las biografías íntimas de estos hombres puede negar que todos eran muy humanos y que su santidad no los libraba de errores de juicio ni de serias equivocaciones y que afectaron a sus seguidores, a la iglesia cristiana y al movimiento misionero en cada continente. La China, así como otros grandes campos de esfuerzo misionero, ha producido sus héroes nacionales, hombres de estatura espiritual que sirvieron a su propia generación en la voluntad de Dios. La lista de destacados cristianos chinos es larga, aunque la mayoría de ellos han quedado en el anonimato. Por esta causa todos apreciarán el relato de la vida de un cuyo nombre es conocido por muchos cristianos en el mundo entero. Nhu Sen escribió y publicó un solo libro, pero dejó un registro casi completo de sus sermones y conferencias publicadas en las revistas que él editó. Algunos de estos han sido compilados y editados habitualmente por Angus Skinner bajo los siguientes títulos: La vida cristiana normal, La cruz en la vida cristiana normal, Sentaos, andad, estar firmes, ¿qué haréis, Señor? Transformados en su semejanza y no améis al mundo. Durante varios años, el Dr. Skinner también ha reunido mucha información histórica acerca de la vida y obra de Nhu Sen, a quien conoció personalmente en 1938. Se ha dado que se requiere un creyente de tercera generación para producir la madurez y la profundidad de penetración para exponer los misterios del Evangelio con maestría. Nhu Sen tuvo padres y abuelos creyentes, y no cabe duda que él tuvo una penetración singular en la exposición de la Escritura. Pocos predicadores chinos modernos han glorificado a Cristo de tal manera y han edificado de tal forma a sus oyentes con la profundidad de su experiencia y la amplitud del pensamiento como lo ha hecho Newton. Pero como David y Pablo, como Wesley y Studd, Newton no estuvo exento de errores humanos, debilidades y fraquezas. Su insistencia en una iglesia en cada localidad lo llevó a separarse de y denunciar a todas las iglesias que no le seguían, lo que inevitablemente causó profundas divisiones en el cuerpo de Cristo. Su incursión en la industria y el comercio, aunque bien intencionadas, lo alienó de su propia iglesia, estorbó en su servicio para Dios, por lo menos por 5 años, y proveyó una arma que los comunistas más tarde utilizaron contra él mismo y su intención de imitar la iglesia primitiva, queriendo imponer en todas las iglesias la práctica de tener todas las cosas en común. Dividió a sus seguidores y presentó a sus enemigos sobrados fundamentos para criticarle y condenarle. Es casi inevitable que ocurran estas aberraciones cuando un individuo inicia y luego controla un movimiento, sin el respaldo de los credos y doctrinas de la Iglesia ya establecidas. La historia de la Iglesia, tanto la antigua como la moderna, contiene abundantes ejemplos de este principio. De modo que hay lecciones de valor que aprender de esta biografía escrita por Angus Skinner. Cuando la historia de la iglesia china se escriba, será imposible ignorar la vida y la obra de este destacado líder cuya influencia perdurará y cuyo legado quizás sea una comunidad cristiana que sobrevivirá los fuegos
de la persecución y los intentos de destruir la iglesia cristiana en la China. Mituzen fue sin lugar a dudas otro hombre de destino que preservó hasta el fin como viendo al invisible. Durante 20 años de encarcelamiento jamás negó a su Señor entre sus convertidos, colegas y seguidores, como también en otras esferas de la iglesia. Hay muchos otros con la misma fe en Dios y el mismo coraje que continúan llevando adelante el testimonio. Leslie T. Lee Hall. Ella trabajó para el Señor durante muchos años en la misión al interior de la China y es autor del libro Contra viento y marea. Entonces, algunos comentarios de este autor que obviamente debemos analizar, debemos considerar, y luego también seguiremos leyendo algunos párrafos, algunas partes de este libro, pero en Tesoros Cristianos podrán encontrar ahí para poder descargarlo y poder ver un poco más. Dios nos bendiga y sigamos adelante.